Un gran chalón, amados hermanos. Mi nombre es Emanuel Carrasco y estamos aquí para un segundo estudio de refutando la doctrina del retorno. En el primer estudio vimos cosas interesantes, entre ellas, para los hermanos que no llegaron al final del video, les tengo algunas citas donde el profeta menciona que cuando Dios termine con él podría ser llevado. O sea que si su obra estaba consumada, ahí recién Dios podía sacarlo de la escena. Tenemos ejemplos en el mensaje, como el mensaje Las siete edades de la iglesia de 1954, el profeta dice así: Juan, su destino fue reunirse como estos. Él fue capturado y hervido en una paila de aceite por 24 horas, de aceite hirviendo, y ningún daño vino a él. Y ellos le pusieron a él en una isla, como comúnmente se creyó que era un brujo. Él hechizó el aceite, así que no pudo arder en él, ellos dijeron. Por supuesto, esto fue el poder de Dios, que usted no puede hervir el Espíritu Santo y sacarlo de un hombre, porque aunque ellos intentaron hervirle a él, pero Dios no se los permitió. Y él tenía una obra para que él hiciera, y hasta que Dios no finalice con su hombre, nada en el mundo puede dañarle a él. Eso es todo. Fin de la cita. Aquí tenemos un ejemplo como ocurrió con Juan, que Juan no podía ser sacado a la escena porque tenía una obra para Dios aún. Cita: La manera de un verdadero profeta, de 1962. El profeta dice: yo deseo agradecer a todos y a cada uno de ustedes por sus oraciones por mí ustedes saben, yo tuve una pequeña explosión abajo en el rancho y Satán trató de matarme a mí. Por supuesto, él no puede hacer esto. Dios no ha terminado conmigo todavía. Así que él solo no puede hacerlo hasta que todo concluya. Cuando Dios finalice, entonces yo estaré listo. Fin de la cita. Ya tenemos dos citas que apuntan a lo mismo. Dios no saca a su hombre de la escena hasta que Dios termina con aquel hombre. Otra cita, dice el profeta: mensaje, ¿qué haces tú aquí? De 1959, dice: y no importa cuánto nosotros clamemos y pensemos de esto, aquello o lo otro, nada puede tomarnos hasta que Dios finalice con nosotros. Otra cita que cumple los mismos parámetros. Ahora, mensaje, Dios cumple su palabra, de 1957, del 04 al 07, párrafo 205, dice el profeta: cuando predique mi último sermón, cierre mi Biblia y me despida por última vez, la obra será terminada. Él estará allí. Sí, Señor. Fin de la cita. Nuevamente el profeta dice: cuando él termine su último sermón. Él lo está declarando cuando él cierra su Biblia y se despida por última vez. O sea, eso quiere decir que su obra estaría terminada. Dios terminaría con él. Ahora el profeta, hablando de un colega ministerial, en el mensaje La Reina de Seba, de 1960, el profeta dice: uno de los más grandes que yo he visto en mi vida fue Jack Coe. Bueno, ahora él ya está en la gloria hoy. Su obra fue terminada y Satanás no lo podía matar hasta que su obra fuera terminada. Amén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahora el profeta habla de otro hermano, de otro ministro. El profeta comparó al apóstol Juan. Ahora el hermano Abraham compara a Jack Coe. Y el profeta también se señala a sí mismo. Con respecto a que cuando Dios finalice con él, ahí recién puede ser retirado de la escena. Y para culminar con este pensamiento, esta pequeña introducción que estamos dando es: Señor, ¿es esta la señal del fin? De 1962, del 12 al 30. Dice el profeta: oh, qué tremenda hora. Es tiempo de pensar seriamente.
Y si es la hora de mi partida, Señor, tuyo soy, tuyo soy. Cuando termines conmigo, ven Jesús, a donde sea, y la hora que sea, yo soy suyo. No digo que anhelo partir, porque no lo anhelo. Yo tengo familia que criar, tengo el evangelio que predicar, mas todo esto es según su voluntad, no la mía. Esa es la voluntad. Yo no sé, yo solamente le estoy declarando qué es. Fin de la cita. Aquí el profeta dijo, no importa la hora, donde sea, etcétera, etcétera. El profeta dice, si usted, Señor Jesús, ha terminado conmigo, ven a buscarme. Amén. Y sabemos que el profeta tuvo un accidente automovilístico, el profeta murió repentinamente y déjeme decirle que esa fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. Cuando el profeta es sacado de la tierra, cuando el profeta se convierte en un muerto en Cristo, quiere decir eso que Dios finalizó con él. Ahora, algunos hermanos pueden decir, pero Elías fue sacado de la escena, Moisés murió, fue sacado de la escena. Bueno, nosotros vimos en el primer estudio la diferencia que hay con Moisés y Elías. La diferencia que hay con Moisés y Elías es que Elías nunca vio muerte y Moisés sí vio muerte, pero él fue resucitado. Moisés fue resucitado según la escritura y según el propio mensaje. Hay muchas citas donde el profeta recalca que Moisés representa a los santos que fueron muertos pero fueron resucitados. Y la Biblia misma especifica al arcángel Miguel luchando con el cuerpo de Moisés. El propio Deuteronomio señala de que la tumba de Moisés, su sepulcro, nunca fue hallado. Moisés tenía claro de que iba a resucitar. Y el profeta en el quinto sello declara de que los cuerpos de Elías y Moisés fueron preservados por Dios desde su ministerio original para ser ocupados en otro tiempo. Entonces, esa es la ley de Dios. Eso es su modus operandi de cómo Dios puede ocupar a un mismo vaso en otro cuerpo. Dios tiene que preservar el vaso. Dios tiene que preservar el cuerpo. El cuerpo de Moisés cayó al polvo, pero no se corrompió. No se deshizo, no se volvió tierra misma, los gusanos no se lo comieron, sino que el arcángel Miguel luchó por ese cuerpo. Y el cuerpo del hermano Abraham, con mucho respeto lo digo, pero sus restos están en su sepulcro, perdón, al día de hoy. Ahora vamos a avanzar en el estudio. El estudio de hoy, como eje central, va a tener relación en Apocalipsis 10. Pero antes que eso, vamos a seguir dando algunas citas que evidencian que el retorno por un ministerio inconcluso es una visión errática. Hay algunos hermanos del mensaje que creen esta doctrina que dicen, ustedes no creen que el profeta regresa. Y hay hermanos que no creen la doctrina del retorno y de mala forma dicen, no es necesario que el profeta regrese. Esa frase, no es necesario que el profeta regrese, tampoco es la más adecuada, porque el profeta sí que va a regresar con todos los santos, con todos los redimidos que van a ser levantados a través de las edades de la iglesia. Pero que venga con un ministerio, esa es otra cosa. Eso sería algo que no estaría reflejado en las escrituras. Vamos a continuar. Para refutar la doctrina del retorno, vamos a ir a Marcos capítulo 9, desde el versículo 11 al 13. Dice así, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero. Habla en futuro. Ahí el Señor Jesús habla en futuro. Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas.
¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús dijo, Elías ya vino. Pero ¿cuál era la doctrina de los fariseos? La doctrina de los fariseos era que no puede aparecer el Mesías, porque es necesario que Elías venga primero. Fíjense, los fariseos estaban esperando a Elías, siendo que la revelación de Jesucristo decía que Elías ya había venido. Los fariseos estaban inmersos en una falsa doctrina. Los fariseos estaban inmersos en una falsa expectativa. Tenían al Señor Jesús enfrente. Tenían al Mesías enfrente. Pero los fariseos decían, esto no puede ser. Él no puede ser el Mesías porque Elías no ha venido. Pero el Señor Jesús revela que Elías sí vino. Los espíritus no mueren. Las falsas doctrinas no iniciaron hace 30 o 40 años atrás. El ismo del retorno no es algo nuevo. El ismo del retorno, esta falsa doctrina ya estaba desde los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús estaban diciendo, aún falta que venga Elías, aún falta el retorno de Elías. Pero el Señor Jesús declara que ellos están equivocados, que Elías había venido. Y fíjense, son tipos y sombras. Son tipos y sombras. En este último tiempo, el ministerio de Jesucristo está aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, os es necesario que yo me vaya, porque yo enviaré otro consolador. Se refería al Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos. El Señor Jesús declara de que Él haría morada en nosotros y que Él y el Padre morarían en nosotros por medio del Espíritu Santo, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? El ministerio de Jesucristo no se ha detenido con la partida del profeta. El ministerio del Espíritu Santo se mantiene vigente al día de hoy. Y lamentablemente muchos hermanos en el tiempo de rapto, en el tiempo de la resurrección, se van a dar cuenta, muchas personas, no digo que todos, pero muchas personas se darán cuenta que hubo un rapto y dirán, no es posible. Yo estaba esperando el ministerio de Elías. Yo estaba esperando el retorno de Elías. No se me ha contactado para ir a una reunión o no se me ha mencionado ninguna cita, ninguna reunión en donde estuviese Elías. No puede ser que estemos en el tiempo de rapto. Pero ahí vendrán los versículos bíblicos en donde estaba registrado en la Biblia. Estaba ya mencionado en la Biblia. El propio Señor Jesús menciona la Biblia como palabras proféticas la frase Elías ya vino. Elías ya vino. E hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, a través del ministerio de Elías, a través del ministerio del profeta, salieron ismos. Ismos en donde idolatran al profeta. Ismos que recalcan que él tendrá otro ministerio. Cosas que el profeta nunca declaró. Ismos que señalan de que el profeta hará una resurrección general. En otro estudio, vamos a enfocarnos netamente en todo el ámbito de la resurrección. Y nos vamos a dar cuenta también de que no hay una resurrección individual, sino que siempre la Escritura refleja una resurrección general. Entonces, estas falsas doctrinas vienen de aquella época, vienen de antaño. Ahora, algunos para apoyar la doctrina del retorno de William Branham por un ministerio inconcluso, no estoy hablando del verdadero retorno. El verdadero regreso es la voz de Arcángel, la voz que levanta a los muertos en Cristo, aquellos que resucitarían primero y serían transformados. Estoy hablando ahora de algunos que apoyan su doctrina de este falso de retorno por un ministerio inconcluso. Muchos se respaldan de esta cita de Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 17.
Aquí el Señor Jesús está hablando con sus discípulos. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, hay que enfatizar algo: que aquellos que profesan el retorno por un ministerio inconcluso se apoyan de la opinión de judíos. La opinión de judíos, los cuales decían que Jesús era Elías o Juan el Bautista, el cual ya estaba muerto, le habían cortado la cabeza, o que era Jeremías, un profeta que evidentemente estaba bajo tierra, estaba como un hijo de Dios, pero que estaba en el paraíso, estaba esperando a la resurrección. Y estos judíos también opinaban: si no es Juan el Bautista, Elías o Jeremías, es uno de los profetas, uno de tantos profetas que hay. Entonces, ¿cuál era la opinión de ellos? Que el Señor Jesús era un ser humano. El Señor Jesús era solamente un hombre o un vaso que Dios iba a utilizar. O sea, la opinión popular de los judíos en aquella época era de que Jesús era un profeta. Jesús era un profeta. O sea, es el mismo pensamiento unitario del día de hoy que pueden tener los testigos de Jehová. El mismo pensamiento unitario que reconocen que hay un Padre, reconocen que hay un Dios y que Dios tuvo un hijo. Pero ese hijo es un ser humano, es un hombre, es un simple hombre, pero que Dios moró en él en su ministerio de 3 años y medio. Esa era la opinión de ellos. Es una opinión de un unitario. Bueno, estos hermanos que profesan el retorno dicen: esa era la opinión de judíos. Esa era la opinión de judíos. Y es más, disculpen por hacer la referencia, pero en el debate del retorno, que ustedes pueden encontrar en YouTube, está el debate entre el hermano Banda y el hermano Francisco Holguín. Y el hermano Francisco Holguín saca esta referencia. Y el hermano, disculpen, él no está aquí para defenderse, esto no es un debate, pero sí puedo sacar como referencia ese debate porque es algo que permanece en la creencia de muchos hermanos del retorno. Y el hermano Holguín dice: esas eran frases de judíos que no eran frases de inconversos, no eran frases de judíos. Y bueno, y se apoyan con respecto a ese tema, de que eran judíos, que para ellos no era poco cabal o no era un imposible que se levantase un profeta de la tumba y predicara y presentara un mensaje. Bueno, ¿es en serio? O sea, esa es su referencia. Opinión de judíos que en aquel día decían: es un profeta que se levantó de los muertos y ahora está predicando. Y después, al poco tiempo después, estaba gritando que Jesús, crucifícale, prefiero a Barrabás en vez de Jesús. O sea, a esa clase de referencia nos estamos sosteniendo, se está sosteniendo el retorno. Opiniones de judíos, los cuales fueron cegados. El pueblo de Israel fue cegado. Y déjenme decirles, el Señor Jesús no quedó conforme con la respuesta que le estaban dando, que decían esos judíos. El Señor Jesús, ¿qué se dice de mí? Dicen que tú eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o otro de los profetas. El Señor Jesús pudo haber dicho: eso es correcto, yo soy con el espíritu de ellos, o yo soy idéntico a ellos, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué dice el hermano Abraham? Dice que el Señor Jesús era el Dios de los profetas. O sea, él como el Hijo del Hombre, y esa es una definición para profeta, pero él era más que profeta, mucho más que profeta. Él era el Dios de los profetas. Y cuando un profeta profetizaba, valga la redundancia, el profeta decía, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero cuando viene el Señor Jesús dice, de cierto os digo. ¿Hay una diferencia o no? Pues claro que sí, hay una diferencia. Ahí da a entender el Señor Jesús de que Él es el Dios de los profetas. Y el Señor Jesús no quedó conforme con la opinión de los judíos. Por algo el Señor Jesús dice, ¿y quién dice ustedes que soy yo? Amén. Pero ¿qué ocurrió? Vino uno de sus discípulos, Pedro, y dijo, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo de Dios en San Juan nos explica de que el Señor Jesús decía que el Padre era, de que Dios era su propio Padre. ¿Y qué explica Juan ahí? Decir eso, o sea, ser el Hijo de Dios, ¿qué quiere decir? Ser igual a Dios. Ahí el apóstol Juan escribe, haciéndose igual a Dios, al decir que Jesús, que tenía a Dios como su propio Padre. O sea, el Padre y el Hijo uno son. Entonces, Pedro dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso marca una diferencia con respecto a Juan el Bautista, Jeremías, Elías o cualquiera de los otros profetas. El Hijo del Dios viviente. Y déjeme decirle de que el Señor Jesús no llamó revelación a la opinión de aquellos judíos que decían que Jesús era un profeta o Elías o cualquier otro profeta. El Señor Jesús no llama revelación a eso, sino que lo compara con revelaciones de carne y sangre, o sea, con opiniones humanas. Porque el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Por qué está diciendo que no te lo reveló carne ni sangre? Porque está diciendo el Señor Jesús de que no son opiniones humanas. Carne y sangre no tienen nada que ver con lo que dijo Pedro, sino que el Señor Jesús está diciendo que fue carne y sangre la opinión de los otros, la opinión de los otros judíos que decían que Jesús era un profeta que se levantó de los muertos. O sea, el Señor Jesús dijo, esas son doctrinas humanas. Esa fue una doctrina humana. Pero Pedro, lo que tú dijiste, eso no es revelación de carne y sangre. O sea, esas no son interpretaciones humanas. Sino que esto te lo reveló Pedro, mi Padre que está en el cielo. Amén. Eso es tremendo. Entonces, el retorno es un invento creado por seres humanos, por el hombre, y Jesús mismo rechazó esa doctrina del retorno. Jesús mismo rechazó, yo no soy un profeta que se levantó de los muertos. Esa es una mala hermenéutica. Esa es una mala interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús no era un profeta que se levantaba de los muertos para predicar. Es más, nosotros vimos en el primer segmento, en el primer video, vimos que en Eclesiastés se decía que cuando alguien era muerto, desde ese momento ya no tenía participación alguna de los eventos que ocurrían debajo del sol. Nadie que estuviese muerto ya no podría venir con un ministerio, y Eclesiastés menciona también, ese libro menciona que ya no recibiría ninguna paga, porque es evidente, ya no trabajaría. Entonces el Señor Jesús, como Él evidentemente siempre fue escritural, porque Él mismo escribió la palabra es Él mismo, entonces Él siempre tuvo que hablar en torno a lo escritural. En la Escritura siempre se señala de que el Hijo fue enviado. No es que se haya levantado un hombre de la tumba para efectuar un ministerio, no. El Hijo de Dios fue enviado. Por eso es que el apóstol Juan, en una de sus epístolas, dice de que el espíritu de anticristo es aquel que niega
que Jesucristo vino en carne. El Señor Jesús fue enviado como el gran apóstol acá a la tierra y rechazó netamente la doctrina del retorno, de que era un profeta que se había levantado a los muertos y estaba entregando el mensaje. Entonces, tal cual como Caín hizo su sacrificio según sus pensamientos humanos, eso fue rechazado por Dios. Pero Abel, a su acción de sacrificio, aplicó revelación a eso. Y Dios amó eso. Entonces habían dos opiniones. Habían, por así decirlo, dos sacrificios. Habían dos mensajes. Un mensaje era de aquellos judíos que decían: yo creo en un retorno de un profeta. Ese es Jesús, el retorno de un profeta. Pero estaba la opinión de Pedro. Lo cual no fue una opinión humana. Espero que no me haya malentendido. Estaba lo que dijo Pedro, lo cual era revelación del propio Dios Todopoderoso. Ambas opiniones, una de ellas era revelación y la otra era una revelación de carne y sangre. Una de esas revelaciones de los judíos, esa revelación de los judíos era una revelación cainita. La otra revelación, como Abel la tuvo, como Pedro la tuvo, bueno, esa revelación procedía de la eternidad, procedía del Padre Celestial. Ahora, tenemos citas de que los judíos fueron cegados, o sea, ellos no estaban en su cabalidad. Eran muy pocos judíos los cuales reconocieron de que Jesús era el Hijo de Dios. Preguntas y respuestas de Hebreos parte 1, 1957. El profeta dice: y él dijo que Israel fue cegado por una temporada. Solamente por una temporada Israel fue cegado. Fin de la cita. O sea, estamos hablando de Israel en tornos generales. Y cuando Jesús hace la pregunta: ¿qué se dice de mí? Está hablando en modo general. Lo que podía hablar ricos y pobres, religiosos y no religiosos, o en modo general. Es la votación popular, por así decirlo. Bueno, ese es Israel, un Israel general. Y el Israel general fue cegado. ¿Por qué? Porque solamente un grupo, como siempre en toda la historia, se ha reflejado, solamente un pequeño puñado, un pequeño grupo está muy apegado a la verdad, está muy adyacente a la verdad de Cristo. Otra cita, Conferencia con Dios, 1959, el 12 del 20, dice el profeta: Él nunca desamparará a Israel, pero Israel tuvo que ser cegado. Yo no estoy diciendo esto en favor de esta gente judía sentada aquí, pero Israel tuvo que ser cegado con el fin de darnos a nosotros una oportunidad. Entonces Israel fue cegado. Los comentarios del Israel general de la votación popular son comentarios de gente cegada. Son comentarios de gente que estaba no con una visión profética. Pero la opinión de Pedro, la opinión que evidentemente no fue una opinión humana, sino que su aseveración, su afirmación procedía de la revelación otorgada por Dios Todopoderoso. Última cita con respecto a este tema: el propósito sextuple de la visita de Gabriel a Daniel, de 1961, 07 del 30. Dice así: hasta que Dios haya terminado con los gentiles, Israel fue cegado. Ellos se desviaron en pecado y en transgresiones contra Dios, porque Dios cegó sus ojos para que nosotros fuéramos injertados. Fin de la cita. Así que, como nos damos cuenta, el pueblo de Israel estaba hablando no con visión profética, sino que estaba hablando conforme a opiniones humanas. Y las opiniones humanas, la falsa revelación, siempre está incluido un elemento que puede parecer verdadero, pero que es falso rotundamente. Pareciera ser
que estaban, por así decirlo, que estaban enalteciendo a Jesús, diciendo que era uno de los profetas, señalando de que, qué tremendo es un profeta, como Elías, qué tremendo, o como Jeremías, y pareciera ser que estaban enalteciendo o engrandeciendo a Jesús comparándolo con aquellos profetas. Pero eso no es nada más fuera de la realidad. Comparar al Señor Jesús con un profeta es muy vasta la diferencia. Porque un profeta, por ejemplo, no estuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. La sabiduría que creó todas las cosas, como dice Proverbios, como dice Colosenses, que Jesucristo creó todas las cosas. Jesucristo estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero cada profeta vino aquí desde su nacimiento, y fue escogido por Dios para hacer un vaso. Pero este vaso, estos vasos que son profetas, ninguno de ellos tiene un mérito propio. Ninguno de ellos es merecedor de gloria o de honra. Pero del Hijo de Dios que se dice, Padre, glorifícame al lado tuyo, dice el Señor Jesús. O sea, hay una marcada diferencia. El Hijo de Dios conforma parte de la deidad. Ningún profeta conforma parte de la deidad. El Señor Jesús perdonó pecados. Aunque el Espíritu de Dios estuviese en un profeta, ningún profeta tiene la facultad de perdonar pecados, porque eso solamente se le otorga a Dios mismo. Y el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Ningún profeta puede decir que Él es la imagen del Dios invisible, solamente el Señor Jesucristo. Así que no nos confundamos, el Señor Jesucristo es incomparable. A pesar de que podamos ver tipos y sombras con respecto al Señor Jesucristo, ningún ser humano puede entrar en las sandalias de Jesucristo. Jesucristo es el único merecedor de gloria y de honra. El Señor Jesucristo es el único merecedor de alabanza. El Señor Jesucristo es nuestro único redentor y salvador. Ningún profeta murió por nosotros, ningún profeta tiene facultad en la redención y la obra fue consumada ahí en la cruz. El propio profeta dice que el Señor Jesús gritó: consumado es. La obra fue consumada porque tras ese sacrificio vendría la resurrección de Cristo, y tras la resurrección de Cristo pues tenemos el poder de la resurrección, que es por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace que nosotros hagamos las obras de Cristo. Ningún profeta puede hacer eso. Ahora, vamos a entrar al meollo del asunto. La situación con Apocalipsis 10. Y esto es tremendo, porque vamos a evidenciar lo que ocurre con Apocalipsis 10. Vamos a leer Apocalipsis 10 del versículo 1 al versículo 7. Leemos en el nombre de Jesucristo. Decimos así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Fíjese, el librito estaba abierto, no estaba sellado. Estaba abierto, no sellado. Esto es muy importante. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Evidentemente, aquí vemos a Cristo. Vemos a Cristo desde el versículo 1 al versículo 6.
es Jesucristo, es el mismo Cristo. Amén. ¿Cómo lo vemos reflejado? Esta situación estaba envuelto en una nube. Lo podemos ver reflejado en 1963. Fue un evento que podría marcar un antes y un después en temas espirituales. ¿Qué ocurrió ahí? Vino el librito abierto, la revelación, la apertura de la palabra. Ese es el tercer jalón, la apertura de la palabra. Es la apertura de los sellos. El tercer jalón, los jalones de Dios. Primer jalón era, evidentemente fue reflejado como unos pajaritos. Segundo jalón, aves más grandes, pudiera ser representada como un águila. Y el tercer jalón representaba ángeles. Amén. Va evolucionando. El tercer jalón era la apertura de la palabra. Y fíjese cómo es la apertura. Apertura está dando un inicio. La apertura está dando el comienzo, el puntapié inicial, por así decirlo. Está dando un inicio en donde iba a brotar revelación tras revelación, porque era Jesucristo mismo quien era esos sellos. Es Jesucristo mismo, porque Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la revelación, Jesucristo es el Logos. ¿Qué es el Logos? Es la sabiduría, es la palabra. Son las 22 letras del alfabeto hebreo. Es toda la palabra que conlleva la escritura. Ahora, finalmente, versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Fíjese, dice acá los misterios. ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿Dice todos los misterios? ¿O dice el misterio de Dios se consumará? Es el misterio de Dios que se consumará. Y finalmente aquí el versículo termina como él lo anunció a sus siervos los profetas. Fíjese, dice el misterio de Dios se consumará. Está hablando en un singular. No está hablando de todos los misterios. Está hablando el misterio de Dios. El profeta en una cita dice lo que él es. Es el misterio de Dios. Ahora, si nosotros nos fijáramos, podemos ver que de Apocalipsis 10, 1 al 6 podríamos ver a Cristo. Y Apocalipsis 10, 7, evidentemente el séptimo ángel. Y hay que explicar esto. El hermano Abraham se identifica con 3 citas de forma certera, a pesar de que podemos identificar su ministerio en varias historias proféticas, como lo es Eliezer yendo a buscar a Rebeca para presentársele a Isaac. Podemos verla en Hegai, ese ministerio en Hegai, preparando a Esther. Podemos verlo, este ministerio en Jeremías dando el mensaje, y luego a Daniel en medio de un Edén de Satanás, en medio de Babilonia, tomar el mensaje de Jeremías y profetizar lo que él dijo. O sea, son 70 años, quedan 2 años. Ese es el ministerio quíntuple. ¿Se dan cuenta? Son tipos y sombras. Entonces, repito, el hermano Abraham toma 3 citas donde él se ve reflejado de manera directa. El profeta se ve reflejado de manera directa en Malaquías 4:5, Lucas 17:30 y Apocalipsis 10:7. En esta última, que corresponde a Apocalipsis 10, hay citas donde el profeta aplica su ministerio del versículo 1 de Apocalipsis 10 hasta el versículo 7. O sea, los primeros 7 versículos el profeta lo añade a su ministerio del séptimo ángel. Si nosotros nos damos cuenta, mencionamos que Apocalipsis 10.1 nos habla de Cristo mismo, con el librito abierto en su mano. O sea, William Branham no era la nube. No, evidentemente no. Esa nube descendió del cielo. Pero sin embargo, muchos podrían considerar herejía que el profeta se considerara parte del ministerio de Apocalipsis 10 del versículo 1 al 6. Pero la verdad es que el profeta tuvo el ministerio por medio del Espíritu Santo. Por esa única razón es que el profeta podía pararse en el púlpito.
el profeta dice, ningún predicador tiene derecho a pararse en el púlpito si es que él no ha tenido la experiencia con el pilar de fuego, el Espíritu Santo. Y el profeta ejerció su ministerio por medio del Espíritu Santo. El mensajero, el profeta dijo, el mensajero es el Espíritu Santo. William Branham sin el Espíritu Santo es como cualquier otro ser humano, con virtudes y errores. Es como cualquier persona humana. Lo que hizo al profeta predicar y tener esa vindicación era netamente por el Espíritu Santo. Entonces, es Jesucristo mismo el quien hace la aclamación. Eso el profeta lo dice en el mensaje, el rapto. Entonces, si es Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, quien hace la aclamación, entonces no está errado mencionar que es Cristo, que el profeta haya declarado que el ministerio del séptimo ángel también es incorporado los versículos de Apocalipsis 10 del 1 al 7. Amén. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien lo haría por medio de un vaso, el cual tuvo como nombre William Branham. Entonces, Jesucristo está dentro del vaso. Ahora, ¿a qué voy con esto? Aquí voy con Apocalipsis 10. Estamos hablando del tema del retorno. Nos vamos al conflicto que se genera con Apocalipsis 10 del 8 al 11. Yo por esto es que hice esta aclaración. El profeta se declara de manera certera y de manera directa que él es Malaquías 4:5, Lucas 17:30 y Apocalipsis 10:7, pero también hay citas donde él señala de que su ministerio del séptimo ángel también comprende de Apocalipsis 10:1 al 7, pero de Apocalipsis 10 del 8 al 11 el profeta no se refleja ahí. Solamente han sido estos hermanitos que creen esta falsa doctrina del retorno, que dicen que es el mismo séptimo ángel, el cual hace ese ministerio de Apocalipsis 10, 8 al 11. Bueno, leo la cita. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí está el conflicto. Que el ángel le haya dicho, profetiza otra vez. Y la frase célebre de este movimiento del retorno es que dicen, si dice profetiza otra vez, quiere decir que ya lo hizo una vez. O sea, ya lo hizo una vez. Déjeme decirle, ¿quién es el que profetiza? ¿Quién es el que profetiza? Y cualquiera diría, bueno, un profeta. Pero el profeta es solamente un vaso. Es siempre el Espíritu Santo, es siempre el pilar de fuego, es siempre Jesucristo mismo que tiene que venir al vaso para que este vaso pueda llegar a ser la voz de Dios. Nunca el vaso profetizará algo sin que Dios esté en el asunto. ¿Por qué? Porque si no sería un profeta que habla según su propia concupiscencia, según su propia prudencia, según su propia manera, según su propia voluntad, y ahí ya dejaría de ser un profeta de Dios, sino que sería ahora un falso profeta. Entonces, vemos a Cristo desde Apocalipsis 10, 1 al 6, es Cristo mismo. Vemos a Cristo en Apocalipsis 17, por supuesto. Es el séptimo ángel, pero es el Espíritu Santo que habla a través del séptimo ángel.
Y vemos al Espíritu Santo que tiene que profetizar otra vez por este vaso, que sería Juan. Ahora, fíjese en esto. Hagamos un análisis. ¿A quién la voz del cielo le está hablando en Apocalipsis 10, 8 al 11? Le está hablando a Juan. No le está hablando al séptimo ángel. Le está hablando a Juan. Dice, aquí está hablando Juan, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma el librito, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora, vuelvo a repetir, el hermano Branham nunca se adjudicó esos versículos a su ministerio, porque el hermano Branham, aparte de tener revelación, también tenía comprensión de lectura, algo que lamentablemente, y lo digo con mucho respeto, los hermanos del retorno están careciendo de comprensión lectora. ¿Por qué razón? Porque hay que reconocer que es a Juan a quien se le da el librito para que se lo coma. No es al séptimo ángel. Aquí ya hay otro vaso. Aquí ya hay otro cuerpo. Ya es otro personaje. No es el mismo. Además, y esto es algo concreto, esto es algo serio, esto es algo que es irrefutable. Fíjese en esto. El séptimo ángel, para tocar la trompeta, algo que se menciona en Apocalipsis 10:7, el séptimo ángel para tocar la trompeta, lo cual sería profetizar, ¿cuáles son los requisitos para hacer eso? ¿Cuál es el requisito para tocar la trompeta, para profetizar? Pongamos, entre comillas, profetizar la primera vez. Para profetizar esa vez, para desplegar el mensaje, para manifestar la voz de Dios. El profeta dijo, yo soy la voz de Dios para ustedes. ¿Qué estaba queriendo decir? Esa es la hermenéutica. ¿Qué estaba queriendo decir? Entendiendo lo que el profeta estaba diciendo, es que ese era el mensaje. Ese era el mensaje, o sea, no es que el hermano Branham me está hablando y el hermano Branham dice, oh, buenos días, hermano Peregrín, y el hermano Peregrín, ¡ay, qué tremendo! Dios me ha dicho buenos días. No, eso es ridículo. Eso es el hermano Branham diciéndole al hermano Peregrín, buenos días. O el hermano Branham diciéndole a Billy Paul o José Branham, hijo mío, te amo tanto. Y Billy Paul y José Branham, ¡ay, qué tremendo! Me dijo Dios mismo que me ama tanto, como un padre. No. Ese es William Branham, es el hermano Branham, es el hombre William Branham que está diciendo esas acciones. Porque hay que desechar esa falsa doctrina de lo que todo lo que dijo el hermano Branham es un así dice el Señor. Porque nos encontraríamos con muchos problemas. O sea, el hermano Branham mintiendo en esa situación del abogado, con la hermana Meda, etcétera, etcétera. O sea, ¿era Dios mintiendo? Dios no puede mentir. Dios no puede mentir, o sea, no podemos decir, esa era la voz de Dios que mintió. No puede ser eso. Hay que diferenciar las cosas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para profetizar? Los requisitos para profetizar, evidentemente, es comer el librito abierto. Por eso es que Cristo, por eso es que el ángel fuerte descendió con el librito abierto. ¿A quién le entregó la palabra? ¿A quién le entregó la espada del rey? Al séptimo ángel, al Elías prometido, al profeta. ¿Qué hizo el profeta? Comió el librito abierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para él ser uno con el libro, para él obtener la sustancia, la materia prima, la mecánica. La mecánica tuvo que ingerirla para poder digerirla y que el Espíritu Santo venga a vivificar toda esa mecánica y así que el Espíritu Santo poder profetizar esa palabra que fue ingerida. Porque es imposible dar una profecía si uno no es uno con esa profecía. Por eso es que está la frase, que yo la considero correcta, que
el mensajero es uno con el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensajero tiene que vivir la palabra, tiene que vivir ese mensaje. El profeta dijo que es crucial que uno viva su sermón. Eso es el Espíritu Santo en la persona, que el Espíritu Santo que profetiza, el Espíritu Santo que entrega el mensaje, bueno, es el mismo Espíritu Santo, el autor de la Biblia, el autor del mensaje, que sería el que produjese esa influencia positiva en nosotros y nos haría vivir la palabra. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? En que el séptimo ángel, para profetizar, para que se emitan esas voces, para que se emita la voz de los truenos, para que se emita la voz del mensaje del séptimo ángel, pues este séptimo ángel tenía que haber ingerido el libro primeramente para profetizar. ¿A qué voy? Si el séptimo ángel debió haber comido el libro en Apocalipsis 17, antes de emitir las voces, antes de tocar la trompeta, antes de manifestar el mensaje, él ya debió haber ingerido el libro, él ya debió haber comido el libro para ser uno con el libro. Entonces, sería redundante que el profeta hubiese tenido que comer 2 veces el librito abierto en Apocalipsis 10 del versículo 8 al 11, porque recuerden, Apocalipsis 10 del 8 al 11, el ángel se refiere a Juan, se dirige a Juan y dice el ángel, toma el librito y cómetelo. Y después de que hubo comido, dijo el ángel, ahora es necesario que vayas a profetizar otra vez. Si el séptimo ángel, si el Elías de este último tiempo, si el profeta de este último tiempo ya comió el libro en Apocalipsis 17, porque en Apocalipsis 17 ya profetizó, ya tocó la trompeta, eso es profetizar, entonces es una mala hermenéutica, es una mala interpretación creer que el profeta iba a ingerir nuevamente el libro. Eso es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque no son 2 libritos abiertos. No son dos mensajes. No es una luz diferente, una nueva revelación. Solamente es un solo libro sellado. Es un solo libro sellado. Y el profeta lo comió la primera vez. Y no lo podía comer una segunda vez porque haberlo comido la primera vez, eso ya es perfección ya. Eso ya es perfecto. No podríamos decir de que, no es que comió el librito, los sellos de adentro y después los sellos de afuera. No, eso sería agregarle a la palabra. Comerse el librito es comerse todo el libro, todo con sus sellos, todo entero. Y recordemos que los 7 sellos que dice que están en la parte de atrás del libro, el profeta aclara en 1965 que son los mismos que están dentro del libro. El profeta dice, no puede ser algo aparte del libro, tiene que estar dentro del libro. O sea, comerse el librito es comerse toda la palabra. Entonces, ¿podemos perfeccionar lo que es perfecto? Imposible. El profeta se comió en primera instancia el libro y ya no es necesario que se coma de nuevo el libro. Entonces, ¿quién es aquel que se come el libro en Apocalipsis 10, 8 al 11? Malaquías 4:5 indica que Elías tornaría los corazones de los hijos a los padres. Amén. El versículo, Apocalipsis 10, versículo 8 al 11, mostraría los resultados de la influencia del ministerio de Elías en el creyente verdadero. Mostraría los resultados, mostraría la razón de su ministerio y eso estaría reflejado en la propia escritura. Eso estaría reflejado en la palabra. En la palabra misma refleja los resultados de que el séptimo ángel haya tocado la trompeta. ¿Qué son esos resultados? Que Juan coma el libro. No estamos hablando de que es el séptimo ángel que se coma el libro por segunda vez. No.
no es el séptimo ángel el que se come el libro por segunda vez, porque ahí estaríamos hablando de una doble porción. Y la doble porción, déjenme decirles, la doble porción no fue para Elías, la doble porción fue para Eliseo. La doble porción fue para Eliseo. Eliseo es quien tiene una doble porción. Y hay una cita del mensaje en donde señala de que Eliseo es la novia de Jesucristo. En inglés, Elías es Elijah y Eliseo es Elisha. Y el profeta menciona en aquella cita, dice, se dan cuenta que hasta esos nombres se parecen, ven al novio y a la novia, al esposo y a la esposa, está hablando de Cristo y la iglesia, porque el profeta dice de que Elías sería Jesucristo mismo. Elías sería Jesucristo mismo. Y Eliseo vendría siendo como tipología la novia. Ahora, idólatra de William Branham, espíritu demoníaco, apártate de mí, Satanás, apártese ese demonio. No crea que William Branham es Jesucristo. Por el amor de Dios, no crea eso. ¿A qué se refería el profeta cuando él dijo que el Elías que vendría sería Jesucristo mismo? El Espíritu Santo en él. Es el Espíritu Santo en él. No fijen su atención al vaso, sino que vean quién está dentro, la deidad dentro. Jesucristo mismo. Entonces, el hermano Francisco Holguín, lo saco nuevamente a la palestra, no por una mala intención, sino que lo saco nuevamente a esto, porque el hermano Francisco Holguín rechaza la postura de que sea el apóstol Juan que sea comparado con la novia de Jesucristo. El hermano Francisco Holguín rechaza la postura de que el apóstol Juan sea un profeta. Y el hermano Francisco Holguín señala de que él es un escriba, y yo creo que se apoya a través de esta cita. La vamos a leer. Apocalipsis capítulo 1 de 1960, del 12 al 04, el profeta dice: no eran los escritos de Juan, no era la revelación de Juan, esa era la revelación de Dios, de Jesucristo a las iglesias. Y eso tenía, Juan era solo un escritor, el escriba. Y el libro declara lo mismo. Fin de la cita. Jesucristo mismo, siempre Él es el autor de la revelación. Jesucristo mismo, Él siempre es el dador de la revelación. O sea, cualquier profeta que haya pisado esta tierra, él nunca por sus propios méritos, por sus propias virtudes, por sus propios talentos, ningún profeta podría traer por sí mismo la palabra o la revelación de Dios. Solamente cualquier profeta que haya venido a esta tierra, solamente por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo, es que ese profeta podía obtener visiones, podía obtener palabra, podía obtener revelación. En esta cita, el hermano Branham estaba exaltando a Jesucristo, pero no es que estaba desacreditando a Juan como un profeta, porque Juan estaba viendo visiones. Todo el Apocalipsis es un libro de símbolos, y símbolos evidentemente son visiones. Y que un hombre vea visiones, esa es una característica crucial, es una característica fundamental de un profeta. Alguien podría decir, lo que pasa es que Juan recibió las visiones pero no las entendía. Entonces eso lo desacredita como profeta y solamente es un escriba. Pero bueno, tenemos a Daniel, en Daniel capítulo 12, versículo 8, donde Daniel dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, tenemos a un Daniel el cual no entendía por completo quizás todas las visiones, las voces, todo el tema. Esas profecías son bastante complejas. Y Daniel en una ocasión dijo: no entiendo. ¿Eso lo desacredita como profeta? Pues claro que no. Daniel está considerado como un profeta mayor. Tenemos a Zacarías capítulo 4, versículo 4, en donde el propio Zacarías dice:
Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿Desacreditamos a Zacarías como profeta porque no entendía esa revelación, no entendía esa visión? Vuelvo a mostrar a Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 8 dice, entonces le pregunté al ángel, ¿qué son esos dos olivos a cada lado del candelabro? Zacarías no entendía. Y el ángel dice, ¿cómo no entiendes? Y bueno, y el ángel le explica. ¿Ahora eso saca a Zacarías como profeta? No, la Biblia lo señala como profeta. En la visión de la carpa, que vamos a ver en futuros estudios que comprenden el retorno. En la visión de la carpa, cuando la luz deja al profeta y se va al cuartito, la voz le dijo que ese sería su tercer jalón, que ahí te encontraría allí dentro, etcétera, etcétera. ¿Qué respondió el profeta? El profeta dice, el profeta dice, no entiendo eso. No entiendo eso. Ahora pues entonces, al hermano William Branham, el mencionar que no entendía la visión, ¿eso lo hace menos profeta? Como algunos hermanos quizás pueden poner a Juan el discípulo amado, no es que Juan no entendía el Apocalipsis, por eso no es profeta, solo un escriba, solo un escritor, porque no entendía el Apocalipsis, no entendía la visión. Bueno, aquí tenemos a su amado hermano William Branham diciendo, no entiendo eso con respecto a la visión de la carpa. ¿Lo hace menos profeta el hermano William Branham? En lo absoluto, no, evidentemente no. El hermano William Branham era profeta porque efectivamente tenía visiones. Y eso es un profeta de visiones, un profeta de aspectos que son aspectos futuros y que no todo el mundo entiende. Como vuelvo a repetir, vamos a explicar la visión de la carpa, pero si alguien dice, bueno, la visión de la carpa es de tal manera, etcétera, etcétera, el profeta vio esto, otro, una mujer ahí, un hombre con muletas, tiene que aparecer eso mismo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estamos pensando que de Apocalipsis va a aparecer una bestia, como una bestia mitológica o como lo presentan las películas, como un Godzilla que va a aparecer en el mar, o otra bestia, como lo presentan, va a aparecer King Kong o algo así, en la tierra o algo así. No. Las visiones proféticas son símbolos. Las visiones proféticas son símbolos. Imagínense que José hubiese visto el sueño, que era un sueño profético de Faraón, el de las vacas, las espigas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si hubiese visto literalmente, no? Si son vacas se van a morir, va a venir la enfermedad de las vacas locas o algo por el estilo. No, 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 no. Son aspectos simbólicos que el ojo profético, la visión profética, tiene que estar presente para revelarlo. Entonces, no todos pueden entender las visiones. No todos pueden entender las visiones. Y eso no desacredita a un profeta. A aquel que está viendo la visión, si no la entiende en aquel momento, no lo desacredita como profeta. Entonces, ¿el apóstol Juan fue profeta? Pues claro que sí. Vio el Apocalipsis entero. Lo que vio Juan fueron visiones tremendas. Si Juan no hubiese visto esas visiones, si no lo hubiese escrito, entonces no tenemos mensaje del séptimo ángel, no hubiésemos reconocido cuando vino el librito abierto y descendió, etcétera, etcétera. No hubiésemos tenido la revelación de las 7 de la iglesia, los sellos, las trompetas, ni nada de eso. Entonces, Juan, ¿fue profeta? Sí que fue profeta. Pero bueno, mi hermano Francisco Holguín va a estar en desacuerdo. Va a estar en desacuerdo. Porque solamente el hermano Francisco Holguín en ese debate, y por favor, yo no estoy hablando del hermano Francisco Holguín de una manera despectiva o irrespetuosa, no. Solamente estoy mencionando su creencia. Nuestro amado hermano Francisco Holguín menciona que Juan no es profeta.
Pero, sin embargo, eh, la propia Biblia menciona de que Juan es profeta. El apóstol Juan tuvo que ser profeta. La evidencia es que recibió esa visión de Apocalipsis, pero la propia Biblia de manera concreta menciona de que Juan es profeta. Y muchos la conocen. Muchos conocen esta cita, pero me parece una paradoja que se desacredite a Juan como profeta. Fíjese, Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 al 9. Dice la Biblia, dice en el nombre de Jesucristo, dice así: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Ahora, para aquel que no esté familiarizado, la palabra consiervo significa coesclavo. Significa servidor o ministrando al mismo amo. Y otra traducción, consiervo, la palabra consiervo es que procede del latín, que significa, que es conservus, y esta palabra consiervo, que en latín es conservus, significa lo mismo. Significa lo mismo. O sea, cuando el ángel le dice: no me adores, porque yo soy consiervo tuyo, y además nombra de los hermanos los profetas. Soy consiervo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le estaba diciendo el ángel? Yo tengo el mismo ministerio tuyo. Yo soy coesclavo contigo, junto contigo. Ese ángel era un profeta. El propio hermano Branham dice que posiblemente pudo haber sido Elías. Y es Elías Tifita. No piensen de que es el hermano William Branham, porque es una falsa doctrina de que esté la preexistencia de William Branham. El único cuerpo preexistente fue el cuerpo del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo ya estaba desde antes de la fundación del mundo, y cuando se encarnó, pues Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesucristo ya estaba desde antes, pero no podemos decir que el hermano William Branham y ningún otro profeta podría decir: yo estaba corporalmente desde antes. No, eso no puede ser. Nosotros, todos nosotros los redimidos, estábamos como aquellas estrellas, piedras de fuego, bueno, en los lomos del Padre. La Biblia lo señala, los lomos del Padre. ¿Y qué estaría eso? Sería la mente de Dios. Así lo refleja el profeta. Estábamos nosotros en la mente de Dios. Entonces, cuando el ángel le dice a Juan que era un consiervo, y le está diciendo a Juan de que él era un profeta: yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Este ángel se declara así profeta. Este ángel le dice que es consiervo de Juan. O sea, recuerden, en latín dice conservus, es lo mismo. O sea, este ángel dice: no me adores, estamos en el mismo peldaño, estamos en el mismo escalón, estamos a la misma estatura. Tú y yo somos lo mismo. El Dios que tú deberías adorar es el mismo Dios que yo adoro. Amén. Entonces, la gran mayoría de los hermanos que profesan el retorno están muy inclinados a otras falsas doctrinas, como es la idolatría al profeta, y en otras de ellas es al tema de los solos cintas, y otras de ellas, de los que creen el retorno, tienen la creencia de que todo lo que dijo William Branham es un así dice el Señor, lo cual es un error. Creen que el profeta es su absoluto al señalar que todo lo que dice William Branham es un así dice el Señor. Y para muchos esta cita bíblica no sería suficiente. No sería suficiente mencionar a estos hermanos que idolatran al profeta, y que yo les diga: miren, Apocalipsis 22 se señala de que Juan es profeta.
¿Usted lo cree? Pero estos hermanos me responderían, ¿y en dónde lo dice el profeta? ¿Y en dónde lo dice el séptimo ángel? ¿En dónde está eso en el mensaje? Esa frase es una frase de un típico idólatra de William Branham. ¿Por qué? Porque la Biblia no le es suficiente. Pero bueno, para aquel que tenga esa dificultad, tenemos cita para él. Y vamos a ver si después de estas citas, si es que el hermano Francisco Holguín cree a todo lo que dice el hermano William Branham. No estoy diciendo de que el hermano Francisco Holguín sea un idólatra del profeta, no en lo absoluto, pero sí yo creo que el hermano Francisco Holguín está muy arraigado a lo que todo dijo William Branham, está todo correcto. Yo creo que él puede tener una tendencia así, no sé si 100%, pero puede tener una tendencia. Bueno, vamos a ver si el hermano Francisco Holguín ahora está de acuerdo conmigo de que Juan es profeta. Y que Juan sea profeta es crucial. Es crucial para entender lo que sucedió en Apocalipsis 10, 8 al 11. Ya hemos anticipado de que no puede ser el hermano Branham nuevamente en el ministerio de Apocalipsis 10, 8 al 11. ¿Por qué? Porque lo vimos de que el profeta no puede comer dos veces el librito abierto, porque ya lo comió una vez. Y la Biblia es enfática de que tiene que comer el libro Juan. La Biblia es enfática. Primero vamos a reconocer si, por el mensaje ahora, lo vimos por la Biblia, pero ahora por el mensaje, si Juan el apóstol es profeta o no. El mensaje, la visión de Patmos, 1960, párrafo 88, dice: Juan fue un profeta, nosotros sabemos eso. El profeta ya lo dijo. Vuelvo a leer. Juan fue un profeta, nosotros sabemos eso. De manera que ellos estaban haciendo estas preguntas, así como Dios permitió que el Imperio Romano lo tomara y lo colocara allá en aquella isla. Y él le dijo: ahora ven acá, Juan, yo quiero mostrarte algo que está por suceder. El último de los apóstoles, no había ya nadie más que lo escribiera sino Juan. Fin de la cita. Aquí leemos algo de contexto, porque alguien podría decir: Juan fue profeta, nosotros sabemos eso. Ah, pero ¿y qué pasa si es Juan el Bautista? No, no Juan el Bautista. La cita no se refería a Juan el Bautista, sino que a Juan en la isla de Patmos. Aquí el propio profeta también lo señala, que los demás apóstoles habían muerto y quedaba solo Juan. Es este Juan. Y el profeta señala de que este Juan es profeta. Mensaje: la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, de 1963. Dice así el profeta, párrafo 34, dice: ahora Juan fue comisionado a escribir lo que él viera. Por lo tanto, el apóstol y profeta tomó su pluma para escribir. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos que han sido dichas y no las escribas. Fin de la cita. Fíjese, acá tenemos un par de ministerios que el hermano William Branham le adjudica a Juan. Dice: el apóstol y profeta tomó su pluma para escribir, o sea, también escriba. Para algunos le parecería insólito de que alguien tuviera 3 ministerios o algo por el estilo. Juan fue profeta, fue apóstol, también fue pastor, o sea, tuvo más ministerios. ¿En dónde está la situación? ¿Cuál es lo errático? El profeta dice que los ministerios no se mezclan, o sea, ejercer 2 ministerios al mismo tiempo. Eso no se puede hacer, pero no va fuera de las escrituras ejercer, por ejemplo, la obra de evangelista, luego ejercer un ministerio de maestro, o un ministerio después apostólico, o un ministerio finalmente de pastor, y termina sus días así aquel hombre en ese ministerio. Eso no quebranta las escrituras. Pero si él dijera: yo soy apóstol y a la vez soy pastor, ahí sí que entraría en una mezcolanza y erraría en algún ministerio, porque un pastor está destinado a su rebaño y un apóstol tiene que salir
a forjar más ministerios. Entonces, si ese apóstol es un misionero que está siendo enviado, bueno, en esos momentos dejaría desprovisto el rebaño. Y es por eso que los ministerios no se mezclan. Tenemos en la escritura varias evidencias de hombres de Dios que han ejercido más de un ministerio. Tenemos a Samuel, el cual era sacerdote, era profeta y también era juez. Tenemos también a, si no me equivoco, Débora, la cual era profetisa y además era jueza. Bueno, etcétera, etcétera. Otro y último testigo para que se crea de que Juan es profeta. El tercer sello, 1963. El profeta dice: cuando se hizo esta pregunta, Juan el revelador, que el profeta Juan estaba en la visión y lo vio. Vuelvo a repetir, el profeta Juan estaba en la visión y lo vio. Y no había ningún hombre en el cielo, ningún hombre en la tierra, ningún hombre debajo de la tierra, ni nadie que fuera digno de mirar el libro. Nuevamente, no estamos hablando de Juan el Bautista, estamos hablando de Juan, el apóstol Juan. Y el profeta William Branham menciona de que Juan es profeta. El contexto habla de que nadie podía mirar el libro, eso tiene netamente connotación de Apocalipsis. Está hablando de Juan. Ahora, ¿qué menciona la escritura? Apocalipsis 10, 8 al 11. Menciona de que Juan tiene que tomar el libro, Juan tiene que comer el libro y Juan tiene que profetizar otra vez. No puede ser el séptimo ángel nuevamente, porque si no sería que él comiese 2 veces el libro. Y ahí está la gran controversia, es porque dice, no, es que si dice profetiza otra vez es porque ya lo hizo una vez. Miren, hermanos, ¿quién es el que profetiza otra vez? Es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. O sea, ahí la esposa está entregando un mensaje. Dice ven. Esa palabra ven es un mensaje de el séptimo sello, porque está diciéndole que el Señor Jesucristo venga, que el Señor Jesucristo venga, está generando una atracción, y es el propio Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo dice, iré y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque la esposa del Cordero, la cual tiene el Espíritu Santo, y si ella tiene el Espíritu Santo y habla la palabra, dice ven, entonces ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Es que ella debió haber comido el librito. Ella debió haber comido el librito. Fíjense, veamos esto. ¿Quién es Juan? ¿A quién representa Juan? Juan representa a la novia de Jesucristo, representa a la esposa del Cordero. Mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 1, 1960, del 12 al 31. Dice así. El párrafo 172 dice así: Juan, allí en la isla de Patmos, un revelador para la iglesia, ha sido el tipo de la iglesia, la cual es levantada a la gloria. Sube acá, mostrando. Hermanos, está reflejando este tiempo. Está reflejando cuando el profeta menciona al tipo de la iglesia que será levantada, está hablando de los tiempos del séptimo sello. Porque el séptimo sello, el profeta dice que el séptimo sello es la venida de Jesucristo. O sea, el rapto. El rapto, ese es el séptimo sello. Escribir el séptimo sello, usted tiene que escribir un es igual y es lo mismo que escribir el rapto. Porque es la venida del Señor. Ustedes dirán, continúa el mensaje. El profeta dice, ustedes dirán, él representó a la iglesia, a todo el que oye esta palabra. Juan lo representó. Amén. Juan fue el representante de la sangre de Jesucristo, testimonio de la palabra. Él fue un testigo del bautismo del Espíritu Santo, del compañerismo personal con Cristo. Y él representó a toda la iglesia, para que cada hombre o mujer, niño o niña que haya creído en Cristo y lo haya aceptado en base al mismo fundamento, él será llamado algún día. Sube acá.
será arrebatado antes que la tribulación, de la tribulación. Recuerden, el tiempo de la tribulación todavía no ha comenzado. Fin de la cita. Otra cita. Mensaje Apocalipsis capítulo 4, parte 2, 1961, del 01 al 01, párrafo 38, el profeta dice: entonces Juan fue llamado a subir más alto. Sube acá. ¿Qué significa sube aquí arriba? Él le mostró todo lo que había de suceder en el mundo de la edad de la iglesia. Entonces, después que las edades de la iglesia habían terminado, nos damos cuenta entonces que Juan era un tipo de todo creyente verdadero que será llamado por Cristo a lo alto, ¿correcto? Llamado, sube acá. Otro mensaje, fin de la cita, mensaje Apocalipsis capítulo 5, parte 2, 1961, 06 del 18. Dice así, párrafo 100 comenzando. Fíjese ahora, por favor, mis hermanos, esto es importante. Dice, y este libro séptuple de 7 planos de redención ha sido traído a nosotros. O sea, no está hablando el profeta en singular, dice a nosotros. Y eso es lo que este libro contiene. Ahora vamos a entrar en el capítulo 10, en donde este ángel poderoso proclama algo. Y él tenía un librito que Juan tenía que comer. Y cuando él lo hizo, llegó a su vientre y era amargo, pero en sus labios era dulce. Vamos a parar aquí un poco. Fíjense, Juan tenía que comerlo. Y los hermanos del retorno dicen, es el profeta comiendo el libro aquí. O sea, porque el hermano Branham, y lo vamos a ver, el hermano Branham dice que el profeta comió el rollo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el profeta come el librito. Y dice, y dan a entender los hermanos del retorno que es William Branham, que el profeta, por así decirlo, en tercera persona se refería a él mismo comiendo el librito. Sí, en parte, porque el hermano Branham tenía que comer el librito, pero toda la novia de Jesucristo, toda la esposa de Jesucristo tiene que comer el libro. No solo él, no solo el hermano Branham. Toda la esposa de Jesucristo tiene que comer el librito abierto. Entonces, ahora párrafo 101 dice, y esto es tremendo, dice, cuando ustedes tienen que digerirlo, entonces se pone amargo. Todos están contra de ustedes. Todos diciendo, tú eres un santo rodador, tú eres esto, aquello o lo otro, ¿ves? Tú estás loco. Así que es difícil digerirlo. Pero cuando ustedes están testificando de su gloria, es dulce en sus labios. Eso es todo, ¿ven? Y cuando ustedes se paran en una reunión, ustedes dicen, gloria a Dios, ale. Oh, cuando ustedes están pasando por ese gran asedio, es duro. Pero luego cuando ustedes han salido de ese gran asedio, ustedes pueden testificar de él. Entonces es dulce en los labios, ¿ven? Eso es correcto. Eso es este libro de redención. Fin de la cita. Acá el profeta habla de que Juan estaba comiendo el libro y estaba diciendo que no solamente Juan comía el libro, sino que el profeta dijo, cuando ustedes lo digieren. Y esto lo digo con mucho temor y temblor, pero lamentablemente esta falsa doctrina está impidiendo con esto de que hermanos coman del libro, porque están diciendo, no, a usted no le compete Apocalipsis 10 del 8 al 11. Usted no tiene derecho de comer el libro, eso lo hace el profeta. Usted no lo hace William Marion Branham. Usted no profetiza otra vez, eso lo hace William Marion Branham. Usted no come el librito. No está en la Biblia que usted come el librito. Y esa falsa doctrina es muy peligrosa, porque hermanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted no escucha un mensaje que diga que usted tiene que comer el libro, usted no lo va a comer. Esto es muy serio. Esta falsa doctrina, por eso es también yo lo veo muy peligroso.
Porque esta falsa doctrina está diciendo, usted no está comiendo el libro, lo hace William Branham. Y esperen porque William Branham tiene que regresar a comer nuevamente el libro y profetizar otra vez. Entonces el profeta dice, recaen en un error tremendo cuando la gente mira mucho al pasado o mira al futuro y no ven lo que Dios hace en un presente. ¿Y qué Dios está haciendo en este presente? Bueno, que la novia de Jesucristo coma la palabra, que dijera la palabra. Tenemos que ser uno con la palabra. Y los hermanos del retorno dicen, no, están haciendo un evangelio cómodo, porque tienen que desafiar su fe para que el profeta vuelva nuevamente y traiga un ministerio tremendo. Ahí va a manifestarse el ministerio profético de él, porque él solamente fue un evangelista, no fue un profeta. Eso es lo que creen muchos hermanos del retorno, que el profeta solamente tuvo un ministerio de evangelista y no un ministerio de profeta. Entonces, ¿qué ocurre? Con esa doctrina están diciendo, usted no come el libro, lo tiene que hacer el profeta. Eso va en contra del mensaje y lo acabo de comprobar. Acabo de comprobar por la Biblia y por el mensaje que el apóstol Juan también es profeta. Acabo de comprobar por el mensaje que la novia tipifica a Juan comiendo y digiriendo el libro, y el profeta explica cuando es amargo en nuestro vientre y cuando es dulce en nuestro paladar. Lo explica y dice ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué comer el libro? ¿Qué ocurre con esto? Para ser uno con la palabra. Uno con la palabra. En el libro Las Edades, la edad de Pérgamo, párrafo 35, esto dice el profeta, dice, Jesús dijo la misma cosa en San Juan 6:45, siendo uno con la palabra. Prueba si usted es de Dios y si está lleno de su espíritu. No hay otra regla. Fin de la cita. Es importante ser uno con la palabra. Es importante ser uno con la palabra porque el profeta dice, esto prueba si usted es de Dios, si está lleno del Espíritu Santo. Mensaje Encender la Luz de 1964 dice, párrafo 151, dice, esos credos fríos jamás podrán traer una cosecha. Tenemos que tener una iglesia que ha sido lavada en la sangre del Cordero y que llegue a ser uno con la palabra. Que sea la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos ser uno con la palabra? ¿Cómo podemos ser uno con la palabra? ¿Cómo es uno con la palabra? La respuesta es comer el rollo, comer el librito abierto. Mensaje El poder de Dios para transformar de 1965, del 09 del 11, desde el párrafo 253 el profeta dice, esa palabra tiene que cumplirse, es palabra de Dios. Plántela en su corazón. Si usted quiere irse en un rapto, si ustedes quieren ser cristianos genuinos, tome esta palabra. Creo que fue Ezequiel a quien Dios dijo, toma ese rollo y cómetelo, para que el profeta y la palabra llegaran a ser lo mismo. Y cada promesa tiene que manifestarse por sí misma, porque es simiente original de Dios. Fíjese en esto. El profeta William Branham nos está comparando a nosotros. La novia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, nos está comparando con el profeta Ezequiel. Y el profeta dice, usted plántela en su corazón, toma esta palabra. Dice, creo que fue Ezequiel quien Dios dijo, toma ese rollo y cómetelo. O sea, el profeta está diciendo lo mismo que ocurrió con Ezequiel. Eso tiene que ocurrir con ustedes. Planten esta palabra en su corazón. Otra cita, mensaje Sed de 1965-09 del 19. Dice así, así que no importa lo que diga una iglesia, lo que diga otra persona, si uno ha nacido del Espíritu se vuelve parte de la Biblia. Dios dijo a Ezequiel, él, el profeta, él dijo, toma el rollo y cómelo. Luego el profeta y el rollo se vuelven una parte el uno del otro. Y esto es el creyente, nosotros, y esto es el creyente cuando recibe el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo escribió la Biblia y el Espíritu Santo de Dios es la palabra de Dios. Fin de la cita. Entonces el hermano William Branham dijo que es un idéntico. Cuando el profeta Ezequiel tomó el rollo y lo comió, es lo mismo cuando el Espíritu Santo es recibido en nuestra alma. Fin de la cita, vamos a pasar a otra cita. Mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, 1965, el 11 al 27. Desde el párrafo 319, el profeta dice: noten, Dios dijo al profeta, dijo, come el rollo en el Antiguo Testamento. Y el profeta del Nuevo Testamento, él dijo, come el pequeño libro. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ven? Esto es el arca, la palabra de Dios. Fin de la cita. Ahora, el hermano Francisco Holguín dice, cuando, aludiendo a esta cita, cuando dice el hermano Branham, el profeta del Antiguo Testamento dice, come el rollo, y el profeta del Nuevo Testamento, él dijo, come el pequeño libro. El hermano Francisco Holguín dice el profeta. No es Juan, dice el profeta. Porque el hermano Francisco Holguín dice que Juan es un escriba, no un profeta. Bueno, ya dije varias citas, 3 citas, donde el propio hermano William Branham dice que Juan, el apóstol, es profeta. Y también la propia Biblia menciona de que el ángel le dice, consiervo, yo soy un igual a ti, también como los profetas. La Biblia también señala de que el apóstol Juan es profeta. Entonces el hermano Francisco Holguín, esta cita de tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, dice que cuando el hermano William Branham dice, y el profeta del Nuevo Testamento dice, come el librito, el hermano Francisco Holguín señala de que es el profeta y no Juan porque se escriba. Pero acá nos damos cuenta que es una mala hermenéutica, una mala interpretación, porque el hermano William Branham dice que el apóstol Juan es profeta, por ende, el hermano William Branham aquí señala de que es Juan, es el profeta Juan, apóstol y profeta Juan, quien come el librito. ¿Por qué es importante declarar de que Juan es profeta? Porque la esposa de Jesucristo también tiene una visión profética. El hermano William Branham señala de que nosotros también seremos. En un mensaje, si no me equivoco, en la Odisea, hay cita para eso, el profeta dice que la novia bajo su mensajero, ella será la voz final, en la edad final. Entonces esa voz es una trompeta. Esa voz es una trompeta y la podemos ver ahora mismo. La esposa de Jesucristo está hablando la palabra ahora mismo y muchos dirán, y las hermanas, los niños, los ancianos, no todos están en el púlpito viviendo la palabra. Eso es una voz. Eso es una voz. Viviendo la palabra, eso es una voz. Ahora, fíjese en esto. La palabra hablada es la simiente original, parte 2 de 1962, del 03 del 18, el profeta dice, hermano, Cristo ahora está tomando a una novia para preñarla con su propia palabra simiente en el vientre de ella, vientre espiritual, y en la mente de ella, y no la mezclará con ninguna basura denominacional. Fin de la cita. ¿Cómo es posible de que la novia sea preñada con la palabra? ¿Cómo es posible eso? Ella tiene que comer la palabra. ¿Cómo Eva fue preñada con una mala simiente en Génesis? Ella comió el fruto. Ella comió del mensaje que le estaba desplegando la serpiente. Ella comió el fruto y vino Caín, que era del maligno, dice la Escritura. ¿Cómo nosotros seremos preñados? ¿Cómo seremos preñados? Pues tenemos que comer. Para nosotros vencer a este ser híbrido, esta carne híbrida. Para nosotros vencer la influencia que genera el Edén de Satanás, la simiente de la serpiente, todo eso, ¿cómo nosotros podemos vencer a esta carne pecaminosa, a esta carne que nos influencia y tiene una tendencia al mal? ¿Cómo podemos revertir la cosa? ¿Cómo podemos revertir la acción de Eva, que ella comió y todo se destruyó? ¿Cómo se revierte eso?
comiendo del librito abierto. Comiendo del librito abierto. El hermano Francisco Holguín dijo que el mensaje, que los 7 truenos dan un avivamiento para la novia, y dice, bueno, yo no lo veo en ninguna parte. Con mucho respeto lo digo, con una falsa doctrina no me sorprende que no vea un Dios sobrenatural moviéndose en su medio. Porque, hermanos, yo no estoy alardeando, pero yo todos los días veo un Dios sobrenatural manifestándose en mi vida. Yo lo veo en mis hermanos, en los hermanos de mi iglesia, lo he visto en hermanos de otras iglesias, en donde ven a un Dios sobrenatural moverse. Por definición, si la presencia de Dios está con nosotros, por definición tiene que manifestarse un Dios sobrenatural. O si no, tiene una religión de teoría solamente. O si no, solamente es una teología barata que es fría y formal y no tiene vida. Pero si Dios está con nosotros, nosotros vamos a ver a un Dios sobrenatural. Y hermanos, yo lo he visto desde que soy un niño. Desde que soy un niño he podido comprobar a un Dios sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido fe en Él. Siempre he tenido fe en Él, de que Él se manifiesta con su palabra y yo sé que la tengo y usted profese que la tiene. Tenemos una fe superior a la sanidad divina. La fe de rapto es superior a la sanidad divina. Proféselo, créalo, mi hermano. Porque es un engaño el cual le quieren decir afuera, que dicen, no, el libro no es para usted. No, usted no puede ser preñado prácticamente, porque comer el libro es cuando somos preñados. Comer el librito es que revertimos lo que Eva hizo. Entonces, si no se está predicando de que nosotros representamos a Juan en Apocalipsis 10, 8 al 11, si están diciendo, no, usted no es eso, la fe viene por el oír. Y ustedes están comiendo algo errático, comiendo algo híbrido, algo que hace mal. Hace mal a su fe decir, yo no estoy comiendo el librito abierto. Hace mal comer eso. Ahora, nosotros tenemos algo que ver con la profecía. Recuerden la cita, el profeta dice que la novia bajo su mensajero, o sea, está dando a entender de que adquiere la misma luz, a eso da a entender, ella será la voz final en la edad final, la novia. O sea, el profeta no se está declarando de que él será la voz final, no. Hay algunos hermanos, es que el hermano Abraham toca la última trompeta, el profeta se descarta como la voz final. Ahora, águilas. Muchos se quieren poner ajenos en un ministerio profético. Ellos dicen, no, yo no soy parte de eso. Pero el profeta nos nombró águilas. Vea, en el mensaje Guarda, que de la noche en 1958 el profeta dice, y hoy Dios todavía tiene águilas o mensajeros. Entre paréntesis hablo yo, está hablando en plural el profeta. El profeta está hablando de mensajeros. Y fíjese, el profeta dice, vuelvo a repetir, y hoy Dios todavía tiene águilas o mensajeros u hombres en la torre que suben en el espíritu más allá de todos los mecanismos y todas las bombas atómicas y las investigaciones científicas. Él tiene hombres quienes son especialmente designados para ese propósito, quienes suben la muralla del Calvario en el nombre del Señor Jesús y se paran arriba de la cruz y pueden enviar el mensaje, así dice el Señor. Fin de la cita. El profeta está hablando en un plural. Está hablando de que la revelación no solamente está adjudicada a él, sino que hay otros mensajeros, no se confunda, no es otra luz, no es otro mensaje, no es un octavo mensajero, no me refiero a eso, sino que si es el mismo Espíritu Santo que estuvo en el profeta manifestando la palabra, es el mismo Espíritu Santo quien está en la novia de Jesucristo manifestando la palabra. Y muchos se confunden y dicen que la revelación nunca viene a un grupo de hombres, y eso es correcto, pero si es el Espíritu Santo, el cual es una sola persona,
La persona del Espíritu Santo que dijo el profeta, la persona del Espíritu Santo es una sola persona. ¿Y cuáles son las características del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es omnisciente, tiene atributos incomunicables, o sea, no se comunican, no se pueden manifestar esto a la raza humana, son ajenas a la raza humana, y el Espíritu Santo tiene el atributo incomunicable de omnipresente, omnipotente y omnipresente, dando a entender que el Espíritu Santo puede estar en mí o en usted aquí, en Latinoamérica o en Centroamérica o en Estados Unidos o en cualquier parte de América, pero el Espíritu Santo también puede trabajar en un hermano en la China o en Rusia o en Francia o en todos lados al mismo tiempo. Y es el mismo Espíritu Santo entregando una palabra, y no se confunda. No es que un ministro y otro ministro están entregando dos pensamientos distintos, dos cosas distintas. No. Si está el Espíritu Santo en esas personas, en esos dos hombres muy lejanos, tienen que tener la misma revelación. No puede entregar uno un ismo y el otro hermano una verdadera palabra y decir no, y todos somos del ministerio quíntuple, nos abrazamos. No. El mensaje es uno solo y no se mezcla. Si hay alguna falencia en lo que se está predicando, ese no es el mensaje correcto. No es el mensaje verdadero. Podríamos tener alguna diferencia de opinión o algo por el estilo, pero en doctrinas fundamentales no puede haber contrariedad. Entonces el profeta nos señala como águilas a la novia de Jesucristo, sí lo hace. Mensaje cómo el águila excita su nidada, de 1961-01 del 22, el profeta dice: ahora, si el águila no tuviera alguna razón de estar allá arriba, nunca hubiera sido hecha de esa manera. Así que esa es la razón que Dios la hizo. Y así llamó a sus profetas, porque el profeta sube más alto, como Isaías y Jeremías y ellos. Ellos subieron muy arriba. Cuanto más alto ustedes se eleven, lo más lejos que ustedes pueden ver. Hermanos, el profeta nos compara a los profetas. El hermano Abraham nos compara a los otros profetas. Amén, nos compara a águilas. Entonces, mencionar de que Juan, el apóstol, el discípulo amado por Jesús, decir que él fue profeta es poco cabal, en lo absoluto. El mensaje y la Biblia lo declaran. Mencionar que nosotros tenemos un ministerio profético porque somos representados por Juan, ¿es poco cabal decir que la novia es profética? Para nada. Va acorde al mensaje. Mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada de 1962, del 11 del 11. El profeta dice en el párrafo 210, dice: recuerden, Dios es un águila. Él mismo se llamó águila. Y él llamó a Jacob un águila. Y nosotros somos sus aguiluchos. Amén. Él llamó a sus profetas águilas. Y este ángel descendió para exponer y para llamar fuera. Fin de la cita. Nuevamente el profeta nos llama águilas. Mensaje cuenta regresiva 1964-02-09. Del párrafo 59, el profeta dice: en la Biblia es llamada la edad del águila. Dios llama a sus profetas edad del águila. Hermanos, ¿está hablando de esta edad? Continúo. Nos damos cuenta en la Biblia, encontramos en Malaquías 4 que nos es prometido eso en los últimos días. Ahora, él compara a sus profetas con las águilas. Él se llama a sí mismo águila. Él es el gran Jehová águila. Él es capaz de lograr una novia para sí mismo. Él será capaz en los últimos días de conseguir una novia con un ministerio tan exactamente. Él, así como cuando un hombre y su esposa llegan a ser uno, y cuando Jehová lo logre, que su pueblo sea como él, entonces vivirá en su pueblo. Ellos son uno. Fin de la cita. Hemos dicho en varias ocasiones cómo es uno el esposo y su esposa cuando tienen intimidad, cuando entran en matrimonio. Cómo es que Eva obtuvo un hijo ilegítimo, un hijo falso de simiente de la serpiente
al comer la palabra, el fruto que le entregó la serpiente. ¿Cómo nosotros somos preñados por Cristo? Cuando comemos el librito abierto. Ahí se va a forjar en nosotros la nueva naturaleza. El Espíritu Santo va a vivificar esa mecánica en nosotros. Y nacerá el Hijo de la promesa, Jesucristo. Y cuando suceda eso, ¿qué ocurrirá? Profetizaremos otra vez. Porque será el Espíritu Santo viviendo la palabra en la esposa del Cordero. Estamos terminando. En preguntas y respuestas 1964, del 08 al 23, el profeta dice: Mateo 24-28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Quién es el cuerpo muerto y quiénes son las águilas? Ahora, esta es una muy buena pregunta. No hay nada de malo en eso. ¿Qué es el cuerpo muerto? El cuerpo muerto es de lo que las águilas se alimentan. Ahora, un águila es considerada en la Biblia como un profeta. Un profeta es el águila. Dios mismo se hace llamar un águila. Y entonces nosotros somos aguiluchos, los creyentes. Fin de la cita. El profeta nos llama águilas. O sea, en otras palabras, nos llama profetas. Mensaje: el lugar escogido por Dios para la adoración, 1965-02 del 20. El profeta dice: pero el último ser viviente que habría de volar, el último ser viviente que habría de aparecer, la Biblia dice que era un águila volando. ¡Aleluya! El profeta dijo que en este día habría luz. Oh hermano, en aquel día habrá luz. Fíjese en Apocalipsis cómo estaba. Juan vio el símbolo de un león, el símbolo de un buey, el símbolo de un hombre, pero el águila es el único ser viviente que estaba en acción. Amén. ¿Por qué? Porque Juan se vio representada en el águila. Tenemos nosotros cuatro evangelios. El evangelio de Mateo se escribió con la unción de el león. Lo vemos todas las características de la unción del león en Mateo. El libro de Marcos fue la unción del buey. El libro de Lucas, la unción del hombre. No tenemos tiempo para explicar todas estas cosas. Pero el evangelio de Juan se escribió con la unción del águila. Y lo vemos porque fue una unción profética. El propio evangelio de Juan comienza hablando a la eternidad y dijo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se fue a la eternidad. Eso fue un profeta. Era águila. Y Juan representó la unción del águila porque Juan era un águila, era un profeta. Y Juan es un tipo de nosotros, la esposa del Cordero que come el librito. Apocalipsis 10 del 8 al 11. Preguntas y respuestas 1961-01 del 12. El profeta dice: ¿ven ustedes, hermanos, lo que estoy haciendo? Los estoy poniendo a todos ustedes en el mismo lugar donde yo estoy, porque ustedes están igual tan metidos en esto como lo estoy yo. Ustedes son mensajeros de este mismo mensaje. Amén. Fin de la cita. Entonces, mis hermanos, esto responde también a la pregunta: ¿el hermano Branham en su ministerio fue evangelista o profeta? El hermano Branham hizo solamente la obra de evangelista y el ministerio de profeta lo dejó para después, para un ministerio futuro o algo por el estilo. El profeta se mencionó a sí mismo como águila. Él es profeta también. Pero esta respuesta del hermano Branham, si solamente hizo la obra de evangelista o hizo la obra de profeta, la vamos a ver en un futuro estudio. Si el hermano Branham hizo solamente la obra evangelista o la de profeta, en ese estudio también vamos a ver otras cualidades, otras características, otros aspectos también de esta falsa doctrina del retorno. Para el día de hoy ya dimos un caso cerrado con respecto a Apocalipsis 10 del 8 al 11. Ese es el ministerio profético de Juan, o sea, la esposa de Jesucristo, que profetiza otra vez por medio del Espíritu Santo, el cual comió el librito. Juan come el librito, nosotros tenemos que comer el librito para profetizar otra vez. ¿Qué es profetizar otra vez? Vivir el mensaje, vivir esta palabra,
vivir la palabra, porque hermanos, no solamente esto es para ministros, no solamente esto es para los pastores, para usted hermana, para usted hermano que no tiene un ministerio, pero su ministerio es el de profetizar otra vez, porque está viviendo la palabra. Así que mis hermanos, yo quiero que usted crea esto, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si alguien le dice, no, usted no come el librito abierto, usted no tiene nada que ver con Apocalipsis 10, 8 al 11, eso le corresponde al profeta cuando él se levante a los muertos, eso es muy ambiguo. ¿Usted no cree que un evento tan especial de la unión de Jesucristo con su novio, usted no cree que eso estaría especificado en la Escritura tangiblemente? El Señor Jesucristo lo manifestó ahí, lo tiene en la palabra, el registro exacto donde Él y su novia se vuelven uno y ahora es Él, el Jesucristo mismo, hablando a través de su esposa. Un gran chalón a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de mucha bendición para su vida, para su alma. Esto está hecho con las mejores intenciones, para que usted pueda ver a Dios en esto y que usted pueda entender y creer la verdad de este asunto, del retorno verdadero de William Branham, es que Él se levanta con todos los santos. Amén. Y que Él no dejó nada inconcluso, porque Dios no quita a su hombre hasta que Dios termina con él. Un gran chalón, amados hermanos. Un gran chalón.